¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Andrés Velázquez, es dirigente nacional de la Causa R, además forma parte del equipo de esta causa, de esta casa, de RCR en el programa Contigo. Como siempre, un gusto conversar con él. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un gran gusto, igualmente. Pues mucho interés de escuchar su opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en materia electoral. Veíamos una declaración que grababa en redes sociales, donde, entre otras cosas, advertía que toda elección convocada bajo el control de Maduro es una elección trampeada. Quisiera iniciar conversación a partir de este tema. Lo escuchamos. Sí, así lo creo y así lo confirmo y lo ratifico. Toda elección bajo el control de Nicolás Maduro o con Nicolás Maduro usurpando el poder definitivamente es una elección que no puede ni debe tener ninguna confianza del pueblo venezolano, porque sencillamente bajo este régimen el voto perdió todo su valor. No vale nada el voto, mejor dicho, porque podemos efectivamente ir a votar, pero no tenemos el derecho o la libertad de elegir, porque el voto se ejerce para elegir libremente a quien le dé la gana al pueblo venezolano. Y resulta que en Venezuela eso no es así. Y perdóname que yo me ponga como ejemplo, pero yo tengo la autoridad moral para decirlo porque precisamente he sido víctima de ello, y con mi caso, que ha sido precisamente el único caso concreto, demostrado de manera irrefutable, con las pruebas en manos, números en manos, actas en manos de los resultados electorales en el Estado Bolívar, y resulta que, bueno, aquí proclamaron a otro como ganador y no precisamente al que el pueblo eligió. O el caso del Estado Zulia con el gobernador Juan Pablo Guanipa, que le hicieron exactamente lo mismo. O el caso de los diputados representantes del Estado Amazonas, que lo dejaron sin representación parlamentaria. O el caso del alcalde mayor Antonio Ledesma, y como él otros tantos diputados que por capricho, arbitrariedad y abuso de poder fueron obligados a separarse de sus cargos, unos hechos presos y otros tuvieron que salir huyendo del país, o sencillamente haberle impedido a la Asamblea Nacional mediante un írrito Tribunal Supremo de Justicia su desempeño, acatar sus decisiones y bueno, y sencillamente colocarla, como ellos han dicho, con una figura rebuscada desde el punto de vista jurídico, en desacato, y de esa manera anularon o han anulado el tribunal, la Asamblea Nacional, burlándose de ese voto soberano del pueblo, o en todo caso montándole por encima una Asamblea Nacional Constituyente que, como todos sabemos, fue electa de manera inconstitucional. De tal manera que en Venezuela, bueno, y por cierto, Asamblea Nacional Constituyente que fue electa según para construir o preparar una nueva constitución, y han pasado todos estos años y no han escrito un solo artículo, de tal manera que se ve la manipulación, el juego, la maniobra política que hubo detrás de esa elección, entre comillas, de esa Asamblea Nacional Constituyente. De tal manera, pues, que en Venezuela el voto no vale nada, el voto no elige, y en todo caso, si hay un resultado, ellos pueden cambiarlo o aceptarlo, pero todo dependerá del capricho de Maduro y su banda. Si me permite, Andrés Velázquez, vamos a reponer un extracto de la intervención del expresidente español Felipe González en este foro organizado por la Asamblea Nacional, con distintos ponentes, incluyendo el presidente del Parlamento y el presidente encargado Juan Guaidó, y él se expresaba más o menos en la misma línea de nuestro invitado,
con absoluta claridad, él aseguraba que Maduro no va a convocar elecciones nunca más para perderlas. Lo escuchamos y yo le pediría un comentario porque ahora mismo, bueno, estamos frente a una difícil coyuntura. Hay un comité de postulaciones que está discutiendo con dirigentes del PSUV la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Escuchamos al expresidente González y yo le pediría un comentario. Pero por favor, cuando hablemos de democracia y de Estado de Derecho, no pensemos que esto afecta a Venezuela o que afecta a Nicaragua. No es verdad. Estos no son democracias, no respetan el Estado de Derecho, no respetan la división de poderes. A mí me preocupa que además de este fenómeno, que es evidente, y repito, nadie es imprescindible, me parece más claro el propósito de que para luchar contra la doble crisis de Venezuela, la que se viene arrastrando en los últimos años y la de la pandemia, la propuesta de Guaidó de un gobierno de transición es la única propuesta razonable. Vamos a ver, en los últimos años yo quiero recordar que la única verdad que ha dicho Maduro, que no ha respetado ninguna regla y sigue sin respetarla, es que no está dispuesto a convocar elecciones nunca más para perderlas. Por tanto, si convoca elecciones, las convocará tan trucadas como las que hizo en mayo del año anterior, que además las convocó una asamblea que en lugar de constituyente era prostituyente, que no respetaba la constitución del país. Pues yo le pedí un comentario a Andrés Velázquez, insisto, porque ahora mismo en teoría avanza el trabajo de un comité de postulaciones conformado por la Asamblea Nacional con participación de dirigentes del PSUV para conformar un nuevo ente comicial. Lo que no queda claro es si, bueno, es la preparación para unos comicios con o sin Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Bueno, el expresidente Felipe González ha dicho una gran verdad, y bien bueno que lo recuerda, porque esas fueron palabras textuales de Nicolás Maduro. No convocaré elecciones en Venezuela si no son elecciones para ganarlas, o para, tal como lo dijo el expresidente español. Y precisamente, bueno, de eso se trata, de que estamos asistiendo a una suerte de celada de parte del régimen para unas elecciones parlamentarias donde el mayor argumento que ellos ponen por delante es que tocan desde el punto de vista constitucional. Y yo digo, bueno, precisamente ese es el fondo del tema que nosotros tenemos que resaltar en este momento, la Constitución. Volver a meternos en el marco de la Constitución. Porque si vamos a hablar de Constitución entonces, o de mandato constitucional para convocar a elecciones parlamentarias, bueno, yo tengo necesariamente que recordarle a todos los venezolanos y al mundo que en Venezuela están pendientes unas elecciones presidenciales. Esas están pendientes. Para que volvamos al hilo constitucional, para que nos metamos dentro del marco de la Constitución, porque todos sabemos que Nicolás Maduro es un usurpador, que Nicolás Maduro se autoeligió con un simulacro electoral del 20 de mayo del 2018 que todos conocemos, a los cuales el pueblo venezolano le dio la espalda, que no la convalidó, ni siquiera Falcón, que se prestó de payaso para animarle su mascarada electoral, bueno, al final terminó diciendo que lo habían trampeado. Y entonces, bueno, de eso se trata, de que nos metamos en el ruedo constitucional y en ese sentido poner la condición de la Constitución por delante implica convocar entonces elecciones presidenciales. Si aquí vamos a hablar de elecciones, tenemos que hablar de elecciones presidenciales, y si le quieren agregar las parlamentarias o cualesquiera otras, que se las agreguen, pero elecciones presidenciales y parlamentarias, o elecciones presidenciales y después parlamentarias, como quieran, pero en todo caso es la elección presidencial la que está pendiente. Y además yo le digo lo siguiente, María Alejandra, a mí de verdad se lo digo con sinceridad, ese papel que está haciendo hoy el comité de postulaciones es un papel
ridículo. Lo digo con toda la responsabilidad del caso, porque todos ya sabemos que quien terminará designando a esos rectores del CNE es el inconstitucional Tribunal Supremo de Justicia y no la Asamblea Nacional. ¿Y cuál es el juego? Y ese juego yo critico que los sectores democráticos participen en él. Bueno, están ahorita supuestamente trabajando, reunidos para ponerse de acuerdo en unos nombres, que luego, tal como lo ha pedido el Tribunal Supremo, ya sea después o sea dentro del marco de las 72 horas o fuera de ella, se le envían al TCJ y el TCJ hará la designación. Todo lo que venga aprobado de ese TCJ que ha tomado todas estas decisiones infelices que ha tomado, bueno, todo es ilegal. Y le digo lo siguiente, aquí se había acordado, bueno, y iba de manera muy buena el comité de postulaciones desde el año pasado, venía trabajando. ¿Qué hicieron? Lo torpedearon ellos mismos, porque en enero pusieron la cómica esta con los picados de alacrán, estos diputados corruptos que se vendieron con Parra a la cabeza, y entonces pretendieron darle ese golpe de Estado a Guaidó, y después no le permitieron nunca más que los diputados, mayoría de verdad, que constituyen la única directiva de la Asamblea, que es la encabezada por Guaidó, le permitieron su ingreso al Parlamento. Luego, hace 2 semanas, acaba el TCJ de sacar una decisión en la cual todavía manda al diablo a los diputados y a la directiva encabezada por Guaidó, y todavía, bueno, le da la razón a los corruptos, con lo cual convalida un acto de corrupción, un acto de compra de conciencia, un acto de tráfico de influencia, un acto de todo, bueno, que puede ser calificado de lo que nos dé la gana en el marco de la delincuencia. Bueno, entonces eso lo hizo también el TCJ, y ahora va a llamar a ese mismo, a los que acaba de desconocer, para que designen unos nombres, para que le laven la cara a ellos, para justificar la designación que ellos van a hacer y para lavarle la cara a Nicolás Maduro. ¿Quién gana en esto? Esto debilita o fortalece a Nicolás Maduro. Evidentemente que lo fortalece, y nada que fortalezca a Nicolás Maduro el pueblo venezolano lo puede acompañar. Nicolás Maduro está al margen de la Constitución. Nicolás Maduro es un usurpador. Aquí la elección pendiente y la que tiene que convocarse es la elección de presidente, que es la elección pendiente, y que en el marco de ella, bueno, podemos conversar, hablar, todo lo que quieran para ponernos de acuerdo en relación a cómo va a ser ese proceso electoral que brinde garantías al pueblo venezolano, pero es la elección presidencial. Eso yo lo quiero ratificar y dejar bien claro. Brevemente, estas consideraciones que comparte Andrés Velázquez con nosotros, se las ha transmitido a la dirigencia que ha servido en la Asamblea Nacional, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esta designación de rectores o el trabajo del comité de postulaciones puede significar o provocar una nueva división en la alternativa democrática. Y se lo pregunto porque una opinión muy parecida expresaba la mañana de hoy la diputada Dinora Hernández de la fracción 16 de julio. ¿Qué puede decirnos? Sí, puede provocar la división en el factor democrático. Puede provocarlo. Y yo hago un llamado en ese sentido. Cuidado con el paso que dan. Cuidado. Porque no puede ser que la Asamblea o los sectores democráticos, eso es parte de los errores que hemos venido cometiendo en toda esta batalla, esta lucha que hemos dado junto a los venezolanos, que, bueno, seguimos es como atendiendo las iniciativas que pone por delante el régimen. No, ya está bueno, es hora de que la iniciativa esté del lado nuestro. Y cuando nosotros tenemos un gobierno interino encabezado por Juan Guaidó, cuando tenemos una asamblea y 100 parlamentarios resteados de este lado para luchar, no es posible que ahora entonces nos debatimos entre si
nos ponemos de acuerdo en unos nombres para que el TCJ termine y el debate entonces sencillamente concluya en que si vamos o no vamos a el proceso parlamentario que ellos piensan convocar en diciembre. No, señor, no puede ser tan simple así. Esto tiene que tener, la iniciativa tiene que ser nuestra y condiciones nuestras tienen que ser colocadas, y la primera condición de ellas, o por lo menos dos de ellas. No puede ser que ahora, bueno, esto para ir a las elecciones parlamentarias como unos mansitos, como unas ovejitas. Bueno, ¿por qué no discuten más bien si Nicolás Maduro está tan interesado? ¿Qué dice de las elecciones presidenciales? ¿Qué dice de esa Asamblea Nacional Constituyente que está allí montada como perro de presa contra las acciones o el sistema democrático o todo lo que significa democracia, o contra las instituciones? ¿Qué hay que decir de eso? ¿Qué hay que decir en todo caso de quienes votan en Venezuela? ¿Va a votarse en Venezuela con inhabilitados? ¿Dónde están los partidos que van a participar? ¿Cómo es la cosa? ¿Están inhabilitados? ¿Cómo se va a definir todo esto? De manera que de verdad que no es tan agradable que terminemos sencillamente respondiendo siempre a lo que el dictador está proponiendo. No puede ser, no puede ser. Tenemos el respaldo del mundo, tenemos el respaldo de nuestro primer y gran aliado, que es el gobierno americano, tenemos el respaldo de América Latina, tenemos el respaldo de Europa, de los parlamentos europeos. No tengamos miedo, vamos para adelante, vamos a poner condiciones. Si es que quieren hablar de elecciones, comencemos hablando de elección presidencial. Andrés Velázquez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Clarísimo el planteamiento, como siempre. Él es dirigente nacional de la Causa R. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.